Bueno, continuando con esta segunda parte del segundo seminario internacional de Historia Marítima y Arqueología Subacuática que se desarrolla en el marco de la celebración de esta tercera jornada de antropología panameña que organiza la Escuela de Antropología en la Universidad de Panamá, tenemos como invitada desde España a Lourdes Márquez Carmona. Ella nació en Cádiz y cursó sus estudios en las universidades de Cádiz y Granada, licenciándose en Geografía e Historia, especialidad de Antigüedad, Prehistoria y Arqueología en 1990. Cuenta con una amplia formación como documentalista, así como un máster en Arqueología Náutica y Mediterránea por la Universidad de Barcelona. Su actividad profesional se ha desarrollado en el ámbito de la documentación y trabajos arqueológicos relacionados con el patrimonio cultural marítimo de Andalucía. Sus esfuerzos investigadores tienen como objetivo rescatar pequeñas grandes historias de humildes protagonistas olvidados por la historiografía. Destacan entre sus trabajos las monografías publicadas Trafalgar y El pescador de náufragos, en la cual efectúa un documentado análisis de los acontecimientos que sufrieron hombres y barcos los días posteriores al combate del 21 de octubre de 1805. Y recordando un olvido, Pontones Prisiones en la Bahía de Cádiz, donde examina el drama humano de las tropas imperiales napoleónicas presas en las cárceles flotantes de la Bahía de Cádiz durante la Guerra de Independencia de España. En esta ocasión rescata del olvido los recuerdos de sus propios orígenes, la familia Butler, uno de cuyos miembros, William Butler Lawton, decidirá afincarse en Cádiz. 9 generaciones después, su descendiente, la historiadora gaditana Lourdes Márquez hilvana con esmero los datos familiares para realizar su último trabajo de investigación, la memoria de los irlandeses, Cádiz y la familia Butler. Adelante. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Se ve, ¿no? Hola, ¿se escucha, no? Sí. Bien. Bueno, pues nada, en primer lugar agradecer, por supuesto, esta invitación para participar en este seminario y vamos a hablar ahora un poco de lo que ha dicho ya Rita, de mi último trabajo de investigación sobre la familia Butler, afincada en Cádiz, pero bueno, tengo que decir que vamos a hablar de una familia de ultramar que en este caso en 3 espacios geográficos, pero podemos hablar también de más espacios geográficos donde están presentes hoy en día, como puede ser pues en Australia también. Pero vamos a seguirnos a estos espacios en la intervención de hoy. En primer lugar vamos a contar los orígenes de la familia en el espacio geográfico de Irlanda y entonces entenderemos por qué está dispersa a lo largo de varios continentes. La historia de Irlanda contada a través de esta familia arranca en el siglo XII. Una serie de señores normandos parten en el siglo XII desde Francia para ayudar a uno de los reyes gaélicos que solicitó su ayuda porque tenían unas luchas tribales y se afincan en este país, jamás volvieron, eran 100 y pico de caballeros, entonces se quedaron en este país. Y fueron convirtiéndose en señores feudales, construyeron sus castillos y este señorío de Irlanda, porque pasó a pertenecer a la corona inglesa, a dominación de Inglaterra, pues estaba formado por esos viejos ingleses, lo que le llamaban los Old English, y por los señores gaélicos, los celtas, las tribus celtas. En 1542 el señorío de Irlanda es incorporado a la corona y bueno, ya no se independizará de Inglaterra hasta 1922 y todavía por Irlanda del Norte pertenece, como sabemos, a la corona inglesa. Entre estos 100 y pico de caballeros normandos en el siglo XII llega el primer butler que se denominaba Teobaldo Fitzwalter. Él fue el primer bodeguero, el primer escanciador del rey Enrique II, encargado de su bodega real, digamos. Y el feudo de los Butler estaba en el condado de Kilkenny, un poquito al sur de Dublín, y aquí vemos como el apellido Butler se
viene por el cargo que le hizo al rey de Inglaterra, porque además todos los barcos que llegaban a Inglaterra, a Irlanda, con vino, pues pagaban un canon al bodeguero real, que tomó este apellido como bute, viene de la palabra buticulario, el escanciador. Bueno, pues decir que después de varios siglos de gran poder de estos señores feudales en Irlanda, comienza esa lucha de la monarquía inglesa contra el poder de estos grandes terratenientes que tenían mucho poder y la corona pues casi no podían controlarlo. Ya Enrique VIII empieza a ejercer ese control y a frenarlos un poco. Decir que una de las esposas de Enrique VIII, Ana Bolena, pues también tenía el apellido Butler, pues su padre era Tomás Boleyn Butler, con lo cual Isabel I también tenía ese apellido. El problema viene ya cuando empiezan las luchas de los protestantes y los católicos, porque estos señores que constituían lo que llamábamos los Old English, los viejos ingleses, estos señores normandos eran muy católicos. Ya como sabemos, Enrique VIII instaura el protestantismo en Inglaterra y empieza esas luchas religiosas. Oliver Cromwell pues empieza a querer quitarle ese poder que tenían estos señores en todos los estratos y comienzan unas luchas unas restricciones muy fuertes, instauran las leyes penales donde estos irlandeses pues no podían estudiar, no podían ejercer la carrera militar, en fin, lo tenían coartado y por supuesto no podían practicar su religión católica. En 1607 se produce un gran movimiento migratorio, en este caso era el de los condes de Tyrone y los condes de Tyrone-Connell. Son dos condes que se llevan sus séquitos tras de ellos y se le llama el vuelo de los condes. Un poquito después, en 1641, la Confederación de Kilkenny también se enfrenta a Oliver Cromwell y sus seguidores y sus tropas. Y bueno, el enfrentamiento fue duro, perdieron estos católicos de Kilkenny y Oliver Cromwell, el propio feudo, porque este es el castillo de los duques de Ormond, de los Butler, Oliver Cromwell, para quitar un poco el poder eliminar un poco el poder de esta familia, pues derriba uno de los lienzos de la muralla de este castillo en Kilkenny, que ahí se mantiene todavía en pie, pero ya deja de ser inexpugnable. Otro gran movimiento migratorio se produce en 1691 con los llamados vuelos de los gansos, porque siempre pensaron que volverían, pero jamás volvieron y eran parte hacia Francia, porque también era un país católico, el ejército irlandés jacobita, hacia otros países de Europa como España y Francia. Y bueno, estuvieron integrados en regimientos propios de ambos países, y como el regimiento de Ibernia, el de Ultonia, formados profesos por irlandeses al servicio de la corona de España. Uno de ellos era el teniente general Reinaldo MacDonald, que era abuelo de María Josefa O'Callaghan, que posteriormente la mencionaremos. Este enfrentamiento de Oliver Cromwell provocó que muchos familias nobles que participaron en esa sublevación en Kilkenny pues fueran desterrados y perdieron sus casas porque bueno, le dieron la opción de seguir teniendo su estatus social y sus propiedades si se convertían al protestantismo, pero ellos renunciaron y entonces perdieron sus propiedades y fueron desterrados a una población un poco al norte de Kilkenny, como vemos aquí en pantalla, a Ballynakill. Entre ellos pues iba James Butler Donovan de Ballycaife, que se convierte, al perder su estatus social, en panadero para sacar su familia adelante, se convierte en panadero de Ballynakill. Pierde todas sus propiedades y desterrado aquí en el condado de la Reina, pues saca a su familia allí adelante. Tiene un primer matrimonio con Anna Langton y un único hijo, William Butler Langton. Este primer matrimonio fue en 1714 y un segundo matrimonio al fallecer su primera esposa con James Archer, que era la prima de Anna Langton. Esta descendencia, pues este matrimonio tuvo como descendencia 4 hijos, Thomas, Nicholas, George y Jane, y 2 hijas, Mary y Anne. Como las posibilidades económicas eran bastante pobres allí en Ballynakill, pues el padre James Butler les aconseja emigrar y deciden emigrar a un sitio que en ese momento era bastante boyante. Se van al sur de la península,
concretamente a Cádiz. Ahora explicaremos por qué. Y emigran al sur de España, pues el hermanastro William Butler Langton, los hermanos Nicholas, James, George Butler Archer y el sobrino de William, William Langton, William Butler Fitzgerald, que era hijo de Thomas, uno de los hijos que se quedó allí en Malináquil. Ahora ya pasamos al espacio geográfico de España para explicar un poco qué suponía la permanencia de los Butler aquí y el motivo por lo que estaban en Cádiz, por qué decidieron venir aquí a Cádiz. Bueno, en primer lugar, España también fue escogida porque era un país católico y bueno, eran bien acogidos entre la población y por supuesto por las monarquías y les reconocían sus derechos, incluso los títulos nobiliarios. Y Cádiz pues tenía una posición geoestratégica bastante importante desde época antigua y en este caso ya pues durante la carrera de India tuvo un papel bastante importante, aunque previo a ello pues fue Sevilla la cabecera del monopolio del comercio con América, el puerto de salida de toda la flota de galeones desde del principio del siglo XVI, pues se ejercía desde el río Guadalquivir, desde el puerto fluvial de Sevilla, con esos galeones hacia la desembocadura del Guadalquivir y ya partían hacia América, previa escala en algunos puertos como Canarias, como sabemos con este sistema de flotas que salían anualmente. Pero en 1717 se decide que la Casa de Contratación, el organismo que controlaba todo el comercio con América, y el Consulado de Cargadores de India, que era donde estaban inscritos todos los cargadores que ejercían este comercio, que solían ser habitualmente de nacionalidad española, pues se traslade a Cádiz, porque ya cada vez los galeones eran más grandes y el remontar el río desde Sanlúcar, como vemos aquí, desde Sanlúcar, como vemos, hasta Sevilla, era muy complicado. Este es el mar exterior y este es el puerto de Sevilla, puerto fluvial, y entonces pues tiene que hacerse desde la bahía de Cádiz, porque además se producían muchos naufragios. Perdón. Aquí vemos la desembocadura del río Guadalquivir, que había que sortear una serie de bajos rocosos y entonces les complicaba mucho la navegación. Aquí vemos un plano de la bahía de Cádiz, la aduana que todavía sigue existiendo, y bueno, fue el puerto, digamos, de salida y de entrada de esa flota de los galeones durante el siglo XVIII, desde 1717. Por tanto, Cádiz se convierte en un puerto bisagra entre Europa, América y Asia, donde se intercambiaban productos venidos desde muchos diferentes puertos. Y bueno, aquí podemos mencionar pues mobiliario, libros, instrumentos de navegación, porcelana, relojes, en fin, manufacturas, productos alimenticios como pueden ser los quesos, la manteca de Irlanda, vestuario como las lanas de Irlanda, en fin, muchos productos que se enviaban a América y otros de América pues se remitían aquí al puerto de Cádiz y luego eran reenviados a otros puertos de Europa y de Asia incluso. Entonces, entre otros productos que se enviaba desde aquí, desde Andalucía, pues estaba el aceite, los vinos, los frutos secos. Y aquí vemos una muestra de los diversos contenedores que luego tienen su testigo debajo en el agua, en contexto subacuático, cuando se encuentra un pecio, pues aparte de la estructura naval del barco, pues es habitual encontrar, por ejemplo, lo que tenemos aquí abajo, esas botijas peruleras, que se les llama en el norte de América, pues las Oliver Jam, las jarras de aceitunas, que podían contener aceite, vino, frutos secos, dependiendo del líquido si estaban embreadas, o esos barriles para contener agua, o las galletas de mar, en fin, los sacos, todas estas, o los fardos. También iban productos metálicos, como podemos ver los flejes de los barriles, que todavía se conservan en estos materiales en contexto subacuático, en los pecios.
Y este material del norte, concretamente, o sea, este material metálico concretamente se traía del norte de España y muchos de esos materiales eran traídos por los irlandeses a Cádiz, que tenían sus correspondientes, sus factores, digamos, sus hombres con los que comerciaban en Bilbao, por ejemplo. Allí le llamaban los irlandeses ya asentados allí los chiiris. Y digamos, tenían estas redes de correspondientes para comerciar. Aquí vemos una vista de lo que es la bahía de Cádiz en el siglo XVIII, con esos buques fondeados en medio de la bahía, que el sistema de alijar la carga era el trasiego de barcos pequeños hacia esos barcos mayores que estaban fondeados en la bahía. Y claro, este comercio marítimo que supuso pues una atracción para una población extranjera que quería también participar en esos negocios. Entonces aquí al puerto de Cádiz vinieron pues italianos, franceses, ingleses, irlandeses, holandeses, hamburgueses. Eso significó un incremento muy fuerte de población y por tanto un incremento de la arquitectura de la ciudad. Se construyeron barrios nuevos con unas casas palacio, las típicas casas palacio de los comerciantes de India, cerca del puerto de Cádiz. Y bueno, tenían también sus haciendas cerca de las ciudades de la bahía, como puede ser San Fernando o Cádiz. Cada colonia de extranjeros contaba con su propio consulado para dirimir los problemas internos que tuvieran. Y bueno, había una de las calles donde vivían muchos de los cónsules de las colonias de extranjeros, era el Callejón de los Doblones, cerca del puerto de Cádiz, que hoy en día es la actual calle Manuel Rancés. En concreto, en la colonia británica, pues se llevó mucho tiempo el cónsul británico que se llamaba Duff. Aquí vemos un poco representado todas las nacionalidades que podían venir aquí al puerto de Cádiz. En concreto, la colonia británica pues estaba compuesto de los ingleses protestantes, pues, de Londres, de Manchester, de los escoceses, que también eran británicos, eran protestantes, pero bueno, tenían también algún miembro católico, y de la colonia irlandesa, que eran las más numerosas. Y bueno, aquí podemos ver algunos productos británicos exportados a Cádiz y donde vivían, que eran los barrios más cercanos al puerto. Aquí, bueno, incluso había una posada, la posada de Mr. Lati, que era llevada por unos irlandeses aquí en Cádiz y aparece en el Padrón General de 1773. Aquí vemos la colonia era una colonia, la de los irlandeses era la más importante a nivel de comercio marítimo. Tenía sus redes correspondientes, como ahora veremos, eran cargadores de India, muchos de ellos, y se dedicaban además a un mecanismo financiero que financiaba la carrera de India, que eran los riesgos marítimos. Y bueno, apellidos irlandeses que aparecen en Cádiz, pues en esa época, en los documentos, pues podemos mencionar Carrew, Lanton, Terry, que nos sonará del vino, Noble, Oreley, en fin, O'Callaghan, Butler, etcétera. O Doherty, que todavía permanecen algunos descendientes de esta familia, O'Reilly. Y bueno, el comerciante que venía a Cádiz tenía 3 vías de integración en el sector del comercio. Si era extranjero, bueno, el extranjero, evidentemente, pues buscar un factor o socio español, porque ellos no podían comerciar directamente. Excepto la colonia irlandesa, que sí tenía permiso. O formar una compañía mercantil con socios familiares o paisanos, que era lo común, formarlo con familiares para una estancia de más tiempo, o bien aprender como aprendices en las casas comerciales, normalmente de familiares. Aquí vemos una vista de la planta de Cádiz, con la zona del barrio de San Carlos, que estaba cercana al puerto, y una sección de lo que podía ser una casa de un comerciante de India, y vemos en la planta baja donde estaban almacenadas las mercancías y la oficina. En la primera planta ya estarían las habitaciones de la familia burguesa, y ya en la tercera planta vivirían los criados. Los extranjeros que vivían en Cádiz, después ya de un periodo y de demostrar que, por ejemplo, se habían casado, llevaba bastante tiempo, creo que eran 20 años en el Reino de España, pues podían solicitar ya la carta de naturaleza que le concedían los consejos de India y de Castilla, y ya eran españoles de pleno derecho. Y sus hijos, los denominados genízaros, ya nacidos en España, sí tenían la potestad de poder comerciar en la carrera de India por derecho.
En el siglo XVIII, a principios de 1730, William Butler Langton, recordemos el hijo de James Butler Donovan, de Ballycliffe, que fue desterrado a Ballynakill por Oliver Cromwell, pues llega al puerto de Cádiz, fue el primero de los hermanos que llegó aquí. Aquí vemos una vista del puerto de Cádiz con la aduana al fondo. Y aparece en el censo de extranjeros de 1791, pues que habitaba en la calle de los Doblones, en el callejón de los Doblones, en el número 17. Su currículum familiar, hay que decir que fue soltero en Cádiz gran parte de su vida comercial, como eran casi todos los comerciantes de India, sobre todo en un periodo de su juventud. Luego, en 1760 se casa con María Josefa O'Callaghan, otra irlandesa. Ella era una genízara porque había nacido en La Graña, en el Ferrol, y además era nieta del general Reinaldo MacDonald, que era una de las tropas que se viene con el ejército de los vuelos de los gansos salvajes que habíamos mencionado antes. Como descendencia tienen a Guillermo Butler O'Callaghan y también está censado en el Callejón de los Doblones. Su cuñado, Julián O'Callaghan, pues también aparece censado como comerciante de India y embarcado en los galeones de la carrera de India. Y su primo, Nicholas Langton, era socio de Lorenzo Carriot, que también era un irlandés de Waterford, que tenía una importante empresa comercial también en Cádiz. Y como albacea testamentario aparece pues Patricio Ore, que también era irlandés. Y su currículum mercantil, bueno, pues decir que era aprendiz en la compañía comercial empresa Carrier and Langton, que tuvo negocios también por cuenta propia y con inversiones en la carrera de India, con tanto mercancías y riesgos marítimos. Y en una de estas tuvo un naufragio, o sea, perdió parte de sus caudales, de su dinero en un naufragio en la carrera de India en 1752, creo recordar. Y bueno, estos negocios por cuenta propia, pues lo compaginaba con la labor de tesorero en la empresa Ley, Ore and Van Halen. Con respecto a las mujeres, decir que bueno, Cádiz tenía, las mujeres eran un poquito más afortunadas porque tenían, en ausencia de sus maridos, el sector femenino pues tenía más libertad para manejar los negocios, o bien las viudas, cuando fallecían sus maridos. Y tenían poderes notariales que las autorizaban para participar también en esos negocios de riesgos marítimos, esos mecanismos financieros que hemos hablado antes, aunque siempre tenían que estar asesoradas por un miembro masculino de o cercano a la familia. Y bueno, aquí en el año, por decir un dato numérico, en 1771, de un total de 396 mercaderes en la ciudad, pues aparecen censados 112 mujeres. Y entre ellas estaba la esposa de William Butler Langton, María Josefa O'Callaghan, que bueno, en la notaría número 9 que aparece en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, era un notario especializado en atender a las colonias de extranjeros de aquí de Cádiz, pues tenía registrado 3.985 pesos en riesgo marítimo. Aquí vemos representado gráficamente la red transnacional mercantil de la familia Butler y lo vemos como, bueno, están en Irlanda, en Francia, en España, en Marruecos, en Canarias, en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos, en Canadá, en la isla de Terranova, en Australia, en fin, aparecen por los 5 continentes. Y funcionaban, y por eso existen Butler en muchas ciudades de estos continentes con una red de correspondientes, o sea, se mezclaba el negocio y la familia. Cuando iban a comerciar con un puerto, por ejemplo, de Argentina, pues mandaban un miembro de la compañía que a su vez era un miembro de la familia. O sea, y tenían redes transnacionales, regionales y provinciales. A nivel transnacional, pues tenían agentes en Irlanda, por ejemplo en Dublín, en Cork, en Waterford, en Galway. En Inglaterra pues tenían en Londres, en Bristol. En España pues estaban presentes en Cádiz, Sevilla, Málaga, Huelva, Gran Canaria. En América pues estaban en Jalapa, en Veracruz, en La Habana, Buenos Aires. Vemos esta gran dispersión geográfica y a nivel regional ya en Cádiz, o sea, regional, la red a nivel andaluz, pues estaban en Cádiz, Sevilla, Huelva, Málaga, Gran Canaria. En la provincial, a nivel ya provincia de Cádiz, pues estaban en todas las poblaciones de aquí de la propia provincia de Cádiz, como puede ser el puerto de Santa María, Puerto Real, en fin, ciudades cercanas a Cádiz capital. Y por supuesto también en Gibraltar, en la base inglesa
que tenían los ingleses en el estrecho de Gibraltar. Aquí vemos también algunas de las compañías comerciales de la familia Butler que estaban presentes pues, en Cádiz, Huelva, Málaga, Londres, en fin, Gibraltar, Oporto, Salés, pues también estaban en Portugal. Pues Juan Butler, pues mencionamos algunas, Juan Butler en compañía, Butler and Matthew, Louis Butler, Joyce, Brown, Wadding, en fin, eran socios entre ellos porque además la colonia irlandesa hasta la tercera, cuarta generación tenían un sistema muy endogámico. Se casaban entre ellos y funcionaban y además seguían hablando inglés, aunque por supuesto controlaban los idiomas, el español y el francés. En Cádiz se hablaban muchas lenguas por este trasiego de distintos comerciantes de distintas nacionalidades. En fin, vemos la gran cantidad de empresas y luego también disponían de una gran flota marítima. En este caso, la compañía Louis Butler disponía de 16 embarcaciones, las Butler and Matthew tenían 26 embarcaciones, los señores Carey y Langton 10 embarcaciones, las compañías de Domingo Terry 6 embarcaciones, Patricio Noble 1, en fin. Y Diego Butler estaba al mando del navío inglés La Dorotea, perteneciente a la compañía irlandesa de Pedro Butler, y el barco, pues de 150 toneladas, portaba en su bodega, según un documento, un cargamento de tabaco de Virginia, procedente de Londres. Como vemos, eran muy activos comercialmente y tenían una gran flota. También se dedicaban a estos mecanismos financieros para financiar la carrera de India, que eran los seguros marítimos o los préstamos a riesgo marítimo, que además daban unas ganancias pues, a veces de hasta un 25% en el caso del riesgo marítimo. Un 25 y un 30%, que era muchísimo. Al ser tan católicos, pues también dedicaban parte del dinero que ganaban pues, a la construcción de edificios religiosos y contribuyeron pues, a la construcción de la Catedral de Cádiz, a la capilla del Hospital de Mujeres, a obras como la Casa de Viudas para atender a viudas, a mujeres viudas que ya estaban un poco desasistidas al fallecer sus maridos, incluso algunos, como los Langton, seguían atendiendo a una casa de viudas allí en Waterford, la financiaban desde aquí, desde Cádiz, eran benefactores. O siempre dejaban en sus testamentos pues limosnas. Ahora vamos a pasar al espacio marítimo de América del Sur y bueno, decir que, bueno, seguimos diciendo que era una familia de ultramar y en este caso decir que Antonio Butler, otro de los miembros muy activos de la colonia irlandesa de Cádiz, que a nivel comercial, pues aparece censado en la feria, en los protocolos notariales de Jalapa, estaba en la feria de Jalapa y tenía pues intercambio de productos de América a Europa pues ya en 1720. Los propios Butler y algunos de sus correspondientes, como pueden ser Julian O'Callaghan, que era el cuñado de William Butler Langton, pues están embarcados los galeones de India y como consta en el Archivo General de India, que está ubicado en Sevilla. Y, por ejemplo, también decir que Antonio Butler envió a otro irlandés, Ambrosio Higgins, que llegó a ser rey de La Plata, y bueno, su hijo Bernardo Higgins pues, fue uno de los héroes de la independencia de Chile. Y en un principio pues su destino fue por el comercio allí en el Virreinato de La Plata. Con respecto a Julián Ramón O'Callaghan, que era el cuñado de William Butler, y también, por ejemplo, Agustín Butler, otro miembro de la familia, pues aparecen, como decía, en el Archivo General de India y se conservan sus respectivas licencias de mercader al Virreinato de Nueva España, concretamente a Veracruz, porque todo el mundo que viajaba a India tenía que ir con un permiso especial y siempre además con todos los datos controlados, igual que las mercancías, con los barcos que llevaban sus registros de navío y todo eso queda su reflejo documental en el Archivo General de India. Y todo ello por el protocolo, este sistema de protocolo de monopolio del comercio de la carrera de India. Con respecto a los Butler de Argentina, decir que Nicolás Butler Archer, otro de los hermanastro de William Butler, se traslada a Buenos Aires a mediados de la década de los 1740 y su hermano Jorge se le unirá en 1748. En este momento, el hermano más pequeño, James, ya había llegado al puerto de Cádiz, entonces de modo que la red mercantil se dividía entre los puertos de Cádiz, donde estaba Guillermo y James, y Buenos Aires, Nicolás y George.
James Butler Archer, que luego castellaniza su nombre y apellido como Diego Butler Archer, al igual que William Butler Langton, que para facilitar la firma en los documentos notariales, pues castellanizó su nombre como Guillermo Butler. Pues Guillermo Butler Archer se traslada de Cádiz a Buenos Aires en 1765, mientras que su hermano Jorge regresa a Europa y James se establece en el San Agustín, Córdoba y Buenos Aires. En estos momentos, Córdoba de Argentina era un enclave estratégico en el eje comercial de Potosí, las minas de Potosí y Buenos Aires, y se casa con Vicenta Salfi, también de ascendencia irlandesa, siguiendo ese sistema endogámico entre los irlandeses. Y su matrimonio generará 4 ramas genealógicas. Y bueno, y actualmente, porque hay que decir que los Butler son a nivel de descendencia, son muy prolíficos, siempre tienen muchos hijos, es lo habitual, pues ahora mismo en Argentina, pues de este matrimonio hay casi unas 2.000, según me dijeron, cerca de 2.000 personas, o sea, una familia muy extensa. Y llegué a contactar con uno de ellos, que es José Butler, que bueno, hay que decir que siempre todos los Butler tienen en su memoria, su herencia verbal, la misma historia y su procedencia de Irlanda. A pesar de los 3 siglos que han pasado, siguen sabiendo que proceden de Kilkenny y en su mente siempre está el castillo del Ducado de Ormond. Y el equipo de rugby en el que participa José Butler, pues tiene el trébol de Irlanda, o sea que lo expresan de esa manera su procedencia irlandesa. Nicolás, perdón que le he dado al contrario. Bueno, también hay que decir, hablar de los Butler y Uruguay, y desde aquí quiero saludar a Alicia Butler, que sé que ahora mismo me está viendo porque le he avisado de esta comunicación. Y Alicia hace muy poco se puso en contacto conmigo y me decía que bueno, que ella también era Butler y por tanto somos familia porque también desciende de James Butler Donovan, que vuelvo a decir fue desterrado a Ballynackil. William Butler Fitzgerald, que era el sobrino de William Butler Langton, se traslada de Cádiz en 1771 con 16 años, bueno, a Cádiz, perdón, se traslada a Cádiz desde Irlanda, desde Ballynackil, con 16 años, que era lo habitual. Siempre con 16 años venían a formarse a la ciudad. Y se esposó con Margarita Murphy, su hijo Thomas Butler Murphy, nacido en Cádiz en 1790, viajó a Irlanda para conocer Ballynackil, que es donde había sido desterrada la familia, para conocer sus orígenes. Yo también he estado en Ballynackil porque lo quería conocer. Y de ahí pasó a Montevideo, a Uruguay, donde se casó con Rosa de las Carreras y Chopitea, si lo digo bien, y de cuyo matrimonio se generó una amplia descendencia en Uruguay, entre ellas, pues, Alicia Butler, que ha estado investigando el pasado familiar como hice yo en su momento. En la colonia irlandesa de Cádiz en Jalapa, el que era el virreinato de Nueva España, y aquí vemos una vista de la ciudad de Jalapa en aquella época, donde se hacían las famosas ferias de intercambio de los productos que traía la flota de India desde España, pues toda esta actividad de esa colonia mercantil se conserva en los archivos de los protocolos notariales de Jalapa. Ahí, por supuesto, también está la colonia irlandesa. Estaba viendo un día a través de internet esos inventarios de los protocolos notariales y de pronto empecé a ver los apellidos de los irlandeses que estaban aquí en Cádiz presentes. Por lo tanto, habían hecho el viaje de ida y también de vuelta, porque firmaban los poderes para testar porque como podían fallecer en el camino, así se producía un naufragio, pues tenían que dejar a alguien al cargo del negocio, bien en América o bien aquí en Europa, en Cádiz. Y bueno, mencionar solo como estos que están firmando en Jalapa, pues Agustín Butler, Antonio Butler, Juan Butler, Pedro, Tomás, Nicolás Langton, Julián O'Callaghan, O'Crowley, en fin, los tenemos toda esa colonia allí en Jalapa. Y todos están firmando también aquí en el Archivo Histórico Provincial, o sea, en Cádiz, y se conservan en el Archivo Histórico. Aquí vienen los documentos que firman, entre ellos los riesgos de mar y luego los poderes para testar, porque os decía que como al partir desde el puerto de Cádiz o al partir desde Veracruz en el viaje de vuelta, podían fallecer y ellos eran conscientes, con lo cual tenían que dejar un albacea por si se morían en el naufragio. Aquí vemos un documento de allí de Jalapa, donde Agustín Butler y Nicolás Langton, el primo de William Butler, pues aparecen mencionados en 1773 como remisores de mercancías para Juan Kelly, que era el factor de los Butler en esta ciudad americana.
Tengo algún artículo publicado, por si alguien quiere ampliar un poco el tema, pues aquí veis irlandeses en la carrera de India, aproximación a la presencia de la colonia mercantil de Cádiz en el siglo XVIII y en Jalapa, a través de los protocolos notariales. O la propia historia de los Guti, una familia irlandesa de mercaderes en Cádiz, el espacio atlántico en los siglos XVIII y XIX. Y bueno, ya decir, claro, que todo este comercio controlado desde el puerto de Cádiz, que abarca casi prácticamente 2/3 de 3/3 del siglo XVIII, pues finaliza ya con el monopolio, o sea, este monopolio finaliza cuando se publica el decreto de libre comercio en 1778, también por los continuos conflictos bélicos de las potencias europeas, en este caso Inglaterra, Francia y España, que veían peligrar sus buques mercantes por estos continuos ataques bélicos, y luego pues por la independencia de los territorios de América. Con lo cual el balance en el año 1827, hay que decir de que de las 227 casas comerciales existían ya 20 armadores, perdón, 623 y 20 armadores de los 300 existentes. O sea, se estaba desmantelando el tejido comercial y se producía un éxodo a otros lugares de Europa y América. Los comerciantes de las distintas colonias de extranjeros ya veían que aquí no podían subsistir porque Cádiz era un puerto de mar y no tenían otras opciones. Algunos de ellos, sí es verdad, que con el dinero que hicieron en India, pues empezaron a comprar bienes raíces, algunos compraron salinas, otros bodegas, como pueden ser pues los Terry, que fabricaron vinos que se seguían enviando a Inglaterra, y bueno, se convirtieron en grandes terratenientes que todavía siguen teniendo sus propiedades. Bueno, y esto, en este caso, pues algunos de los miembros de la familia Butler pues se deciden quedarse en Cádiz y ven poco a poco esa transformación de la ciudad del siglo XVIII al siglo XIX, con la llegada del ferrocarril, la navegación a vapor, ya desaparecen esos buques de vela, pues el establecimiento de los alumbrados públicos, en fin, va transformándose la ciudad. Y bueno, aquí unas fotografías de los miembros de la familia Butler ya vinculados con una familia burguesa que procede de Asturias, del norte de España, porque ya ese sistema endogámico a la cuarta generación ya se acaba, ya empiezan a fusionarse con burgueses que traen dinero de otras provincias de España, y bueno, pues entonces ya empiezan a casarse con las hijas con estos nuevos comerciantes, digamos. Y aquí vemos a Dolores Butler Carmona, que se esposó con Francisco García Arboleda y Duval, iniciando una nueva saga. O Fernando García Arboleda y Duval, que era periodista y fundó un diario muy importante, el Diario del Comercio, un diario decimonónico. Este matrimonio tiene a Arturo García Arboleda y Butler, y bueno, ahí tienen a Sofía García Arboleda y Cañas, que es mi madre, aquí la vemos desde bebé. Y luego, a decir, aquí, esta foto todavía permanece en la familia, y bueno, son parte de los miembros de la familia Butler, pero en Jamaica con el gobernador, en Kingston, según firma la tarjeta postal. Bueno, aquí veis que, bueno, mi tatarabuelo, tatarabuela, las vinculaciones, digamos, conmigo. Y esta investigación familiar no solo se hace en el siglo XX o XXI, sino que ya en el siglo XIX, el almirante Eduardo Butler Anguita se cartea con su primo José María Butler Carmona, que estaba en La Habana, en concreto en una carta del 5 de abril de 1884, preguntándole si tenía documentos antiguos de la familia. Y le dice que sí, que él recuerda que había un arcón en una de las calles, la calle Jardinillo de Cádiz, donde su abuela, que era María Josefa O'Callaghan, pues tenía documentos antiguos comerciales. Desgraciadamente, ese arcón ha desaparecido, esa documentación, que sería el archivo de la empresa comercial de William Butler Lanto, ha desaparecido, pero uno de ellos, el almirante Eduardo de Butler Anguita, siendo pequeño, pues como una gracia, cogió 2 cartas y las guardó. Entonces yo tengo una de las cartas de ella que está publicada en el libro. Siguiendo la investigación familiar, otro descendiente de J. Butler Donovan y de William Butler Lanton, Alicia Rodríguez Dauer, se puso en contacto conmigo en 2015 y vino a Cádiz y la conocí.
porque cuando empezó a investigar su pasado familiar resulta que su tatarabuela era hermana de mi tatarabuela. Claro, a su tatarabuela la casaron con un militar y terminó en Filipinas. Otra de las hermanas se casó con un médico y terminó en Asturias, y en el caso de mi tatarabuela pues se casó con García Arbolella y terminó aquí en Cádiz. Esta herencia verbal de la familia Butler no es mía sola. Todos los Butler le han hablado del castillo, de Kilkenny, de Ormond, de que era la familia de Ana Bolena y que había un árbol genealógico y además una herencia. En este caso, yo conservo, y me fue un poco fácil hacer la investigación, porque conservaba un árbol genealógico hecho por mi bisabuelo. Ahí veo marcado en rojo, digamos, mi línea. Y bueno, aquí esta foto con la familia y el embajador de Irlanda en España, que vino a la presentación del libro La memoria de los irlandeses. El libro no solo es una documentación genealógica, sino que es una contextualización histórica. He querido explicar la historia de Inglaterra y de España, o sea, de Irlanda y de España, perdón, a través de la familia Butler. Y bueno, y parte también del periodo en América. Ese reflejo documental está en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, que es un archivo muy importante donde se contiene mucha información de los comerciantes que iban a India, mucha documentación náutica, al igual que en el Archivo General de India. Y porque todos los que partían para América, pues normalmente hacían un poder para atestar, como digo, firmaban el testamento o dejaban a alguien al cargo de sus propiedades. En este caso, este es el testamento de William Butler Langton y la firma de María Josefa O'Callaghan, su esposa, pues también en su testamento. Y ese reflejo pues se encuentra en distintas tipologías de documentos, como pueden ser los protocolos notariales, los poderes para atestar, los codicilos, la firma de las compañías comerciales, que también tienen su reflejo ahí, las escrituras de riesgo marítimo. Y al otro lado del Atlántico, del charco, como decimos aquí en Cádiz, pues también se conservan los protocolos notariales, como decíamos, de Jalapa, de esa importante ciudad donde se hacía la feria, que también en otros periodos se hacía desde Panamá, en Portobelo, por supuesto, que también era una feria muy importante. Pues también se conservan los poderes para atestar, los codicilos, y están en concreto en la Universidad Veracruzana en México custodiados. También esta investigación histórica, porque quiero un poco explicaros, sobre todo a los estudiantes que están viendo esta intervención, que podéis encontrar información en los archivos parroquiales a través de los libros de bautismo, de matrimonio y de funciones, pues se puede ir reconstruyendo esa historia genealógica familiar. Por supuesto, investigar en los archivos nacionales, en el Archivo Nacional de Irlanda, que ya mucho con la política del open source de la información, ese acceso de abierto a la información a través de Internet, disponemos de mucha documentación, aunque siempre digo que no está todo, pero hay bastante. Y luego, por supuesto, en la investigación histórica, la información bibliográfica con respecto a las colonias de extranjeros es muy abundante. Hay muchos investigadores en Cádiz que han tratado el tema de las colonias francesas, la irlandesa, la colonia vasca, propia colonia italiana, en fin, bastante documentación bibliográfica. Aquí vemos más. Y luego el tema, por supuesto, de Cádiz y América y el consulado de cargadores. Aquí, bueno, una de las firmas de los Butler y sus correspondientes, que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. También el reflejo documental que se conserva en el Archivo General de India, y deciros que está enmarcado en un círculo rojo las marcas de comerciantes, porque cada comerciante que me enviaba algún fardo o alguna carga, una caja de madera hacia India, pues tenía su propia marca para que se reconociera. Y no es habitual que se conserve ese material orgánico en los pecios, pero pueden aparecer. En concreto, por ejemplo, en Cádiz hace poco salió un pecio, el Delta 2, que todavía pues conserva marcas en las cajas, porque se han conservado en un paquete de fango en un sistema anaeróbico que no le han afectado las bacterias. Supongo que conoceréis el portal Pares para entrar a los archivos españoles en red, y ahí pues bueno, se consigue bastante documentación.
Y, pues, bueno, y también, por supuesto, de naufragio. En este caso, os pongo como ejemplo la balanda portuguesa nombrada San Antonio, que procedía de Dublín con una carga de manteca. Estamos hablando del comercio de intercambio de mercancías. Y luego también, por supuesto, a nivel genealógico, la portal Family Search, que también aporta bastante información. Y bueno, ya para finalizar, bueno, he querido reflejar un poco esos espacios geográficos y decir que la familia Butler contribuyó a formar parte de esa historia marítima común de ambos lados del Atlántico. Y nada, que muchas gracias por escucharme. Te agradecemos mucho esta exposición, Lourdes. A mí me ha parecido sumamente interesante, sobre todo porque es bueno que se hagan este tipo de trabajos, sobre todo pues cuando uno tiene como ese interés en resaltar o ver de dónde viene, hacia dónde va, cómo ha sido ese traslado o la historia familiar. Es interesante y sobre todo pues aplicado o vinculado un poco al tema de la historia marítima, que al final la historia de cómo nos hemos de alguna otra forma vinculado al mar o a estos cuerpos de agua, pues también ha permitido todo ese intercambio, todo ese traslado de esos lazos familiares a nivel de no solamente del continente europeo, sino en otros continentes. Y como bien lo mencionabas, encontrar familiares en diversas partes del mundo, pues te permite seguir profundizando en este trabajo y en la historia en este caso particular, de la familia Butler. No sé si alguien de los que nos acompañan quieren intervenir o hacer alguna pregunta. Tienen allí la sección de preguntas y respuestas o también pueden levantar la mano en donde pueden hacer sus preguntas. Yo quiero resaltar que Lourdes fue mi profesora dentro del máster en Arqueología Náutica y Subacuática, fue mi mentora también en el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz y digamos, influyó muchísimo en mi investigación de la tesis de la maestría porque me ayudó a conocer todos estos, digamos, las destrezas que tienes que adquirir para enfrentarte a los documentos históricos y también otra de las cosas que siempre me gusta resaltar de esto son las hemerotecas, que casi nunca se nos habla sobre la importancia de las hemerotecas y que yo a través de la investigación que estaba haciendo Lourdes en ese momento me habló de estos depositorios de hemerotecas y finalmente pude encontrar una gran cantidad de naufragios que se habían dado en Panamá y que estaban publicados en periódicos del siglo XIX. Es bastante interesante. Bueno, en ese sentido yo te quería preguntar, ¿cómo tú emprendes esta investigación y cuándo te das cuenta de que las personas o la investigación te estaba llevando a tus propios orígenes? ¿O fue algo que comenzaste desde el inicio, como estaba diciendo Rita, o fue algo que te diste cuenta en el... Fue fácil, la verdad. Bueno, primero porque a mí la historia siempre me gustó. O sea, yo desde los 14 años tenía claro que me gustaba la historia y por suerte pues pude finalizar ejerciendo como historiadora, documentalista y es mi profesión. Entonces, siempre desde pequeña escuché a mi madre y a mi tía abuela decir que veníamos de Irlanda. Y se me ha olvidado, no sé si puedo compartir todavía una diapositiva. ¿Puedo compartir? Sí, sí, adelante, claro. Es que se me ha olvidado poner, a ver si puedo, esta desde la diapositiva actual, para que veáis que se me ha olvidado la herencia genética de la familia Bute, porque después de 9 generaciones, aquí veis a mi prima y a mi sobrina, que tienen el pelo pelirrojo todavía, vamos, el ADN, yo misma me he hecho el ADN y tengo todavía herencia genética de Inglaterra. Y abajo, bueno, niñas irlandesas, pero estas son, las de arriba son de Cádiz, Cádiz. O sea que no es y bueno, ya para que lo veáis también, el libro, porque todo esto está reflejado en este libro, que es La memoria de los irlandeses, de Cádiz y la familia Butler, que está dedicado a mi madre y a mi tía abuela, que como te decía Abner, estaban muy orgullosas de sus orígenes irlandeses y yo siempre desde pequeña escuché que veníamos de Irlanda, que había un castillo, que éramos familia de Ana Bolena y que había una herencia incluso y que había un árbol genealógico. Ese lo encontré porque lo tenía mi madre guardado y bueno, en el año 2000 emprendí la investigación y contacté con la sociedad
de los buitres que existe en el castillo de Kilkenny, que la crearon en el año 67, precisamente el año que yo nací, y porque ya el castillo de los buitres pasó a depender del Estado irlandés, se lo donó el duque de Ormond, el último duque de Ormond lo donó al Estado irlandés, y entonces allí me remitieron a otro señor que era el presidente de la Butler Society de aquí de España, y ya, bueno, pues me habló de que había una revista, que hablaban de los buitres de Cádiz, pero claro, mi rama estaba perdida. No pensaban que todavía subsistiéramos porque el apellido por vía materna se ha perdido. Mi bisabuelo era el último lo que lo llevaba en este caso, aunque hay más buitres en Cádiz, pero no en el de mi rama. Y lo tuve fácil, la verdad. La sorpresa fue después que mi vinculación, digamos, porque al estudiar me considero historiadora marítima, ya empecé a encontrarlos en los galeones, ya sé, y entonces en la carrera de India, y entonces ya ahí, digamos, esa novedad que he empezado esa investigación orientada a cómo hacían el comercio, en qué galeones estaban embarcados, porque además los buitres de Irlanda no tienen ni idea. Hay mucha movida a nivel genealógico, se reúnen cada 2 años. Bueno, incluso yo estaba en una cena de gala en el castillo, o sea, después de 50 años de creación de la Butler Society. Y bueno, por no enrollarme, en definitiva fue fácil. Y luego además, como te decía, en el Archivo Histórico Provincial había bastante documentación, o sea que es fácil, es fácil. Y os animo a muchos estudiantes que los animo a que indaguen en las fuentes y que siempre pueden encontrar, porque bueno, pensar que siempre en los pecios, en los naufragios iban personas. Entonces, esa historia social también tenemos que tener esa visión, no es el barco por el barco, el artefacto, digamos, hay que contextualizar un poco y saber además por qué se movían esas embarcaciones de un sitio a otro, de un puerto a otro. Hilando un poco esto que comenta sobre la importancia de los documentos históricos para los estudiantes, bueno, que normalmente la mayoría de los que están reunidos en este seminario son estudiantes de antropología. Yo siempre les digo a los que me han tocado darles clases que nunca se van a, o sea, siempre tienen que recurrir a los documentos históricos porque de alguna manera nosotros estamos documentando a personas y esas personas tienen una historia, tienen un origen y que si, por ejemplo, tenemos un contexto arqueológico, es muy difícil que nosotros podamos documentar solamente a partir del contexto arqueológico y reconstruir la historia de un sitio solamente, sino que a veces tenemos que recurrir, a veces a través de etnohistoria o a veces, dependiendo del contexto, pues va a depender de eso. Y eso me lleva a la siguiente pregunta para que tú les puedas hablar a ellos sobre cuáles son los problemas que uno se encuentra en la documentación histórica referente a asuntos comerciales y marítimos, ya sea por la tipología de letras, etcétera, para que les comentes un poco sobre cuáles son los principales problemas cuando te enfrentas a un archivo. Bueno, pues el principal problema es que el archivero haya hecho su trabajo, ¿vale? O sea que si el archivo está bien descrito, con los instrumentos de descripción adecuados, te va a ser fácil encontrar la documentación. Problema, que a veces hay poco personal y muchísima documentación, como es el caso del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, que en este caso es un archivo que tiene bastantes instrumentos de descripción. Luego, por suerte, también hoy en día, cuando se digitaliza la información, claro, estamos acostumbrados a poner la palabra Panamá en Google y ya te sale, boom, ahora te metes en un archivo y sale un montón de documentación. Pero bueno, siempre el describir bien el documento facilita al investigador. Y luego también el tipo de letra, claro, no es lo mismo una letra humanística que una procesal encadenada. Bueno, nosotros hemos estado trabajando un poco ya en el centro donde yo trabajo, como sabes, en el Centro de Arqueología Subacuática, hemos participado en un proyecto que se llama Proyecto Carabela, donde hemos intentado trabajar con la inteligencia artificial y la documentación manuscrita, para que sea a través de la inteligencia artificial que se localicen las palabras y puedas encontrar la información ya tematizada. Y bueno, por ahí va el futuro, ¿eh? Ya las máquinas lo pueden hacer y eso facilitará mucho al investigador. Esto se ha hecho, por supuesto, con matemáticos e informáticos de la Universidad Politécnica de Valencia. Pero hay que indagar, hay que investigar. Y siempre decir que, por supuesto, en Internet, como yo te decía a ti cuando estuviste en Cádiz, en Internet hay mucho, pero hay que ir a los archivos.
hay que ir presencialmente porque no está todo. O sea que, y además me alegra escuchar ahora a Andrea, que me voy a quedar a escucharla, para que me hable de la cartografía que ha localizado, que me encanta volver a encontrarnos virtualmente. Le mando un saludo. Te agradecemos mucho, Lourdes, por esta presentación. Agradecida a ti. Cierra la grabación.